cómo te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Leo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Mi gallardo Leo, espero que te esté yendo muy pero muy bien. Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y si realmente no llega a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes. En cualquier momento una lectura de estas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Me gustaría también invitarte a mi canal Mensajes de tu Ser Interno, donde estamos preparando aquí como una especie de pequeña sorpresita. Es una caja de amigos, la cajita de amigos, donde dentro de mi canal, en los comentarios, muchos de ustedes pueden conocerse, aquellos que no tienen pareja, que quieren tener una relación o una amistad, aunque sea desde lejos, ahí lo van a poder hacer. Después lo vamos a ver en detalle. Entonces voy a lanzar ese video lo más pronto posible para que comencemos a trabajar en ello. También me gustaría invitarte al canal Dime Cómo Te Amas, donde allí encontrarás también muchísimas, digamos, situaciones por las que puedas estar pasando ahorita con el amor y el desamor, y también muchísimos consejos para subir esa bendita y alabada autoestima. Vamos a ver entonces, Leo, qué hay para ti, qué se presenta, qué tenemos que decir con respecto a el amor o a el desamor para ti y esa parejita especial. Empezamos primero con esa energía de esa persona. Vamos arrancando con ella. Vamos a ver qué es lo que hay. Descubrámosle. Palabra cierta. No está funcionando. Ese mundo no le está dando las vueltas que tiene que dar. Se le hace muy largo un día, se le hace muy larga la noche. De verdad que, sinceramente, se siente muy triste esta persona, ¿sabes? Hay una tristeza muy grande que le puedes reflejar o se puede reflejar en su rostro. Quizás a lo mejor alguien te pueda comentar de esa persona y te va a decir que de verdad, sinceramente, no está muy contenta, no está contenta, está triste. Su mundo no es el mismo ahora sin ti. Por cualquier cosa que haya hecho, no importa. Lo cierto es que siente que quizás a lo mejor para contigo no habrá otra oportunidad. Y sí que te piensa bastante. Déjame decirte, con esta carta en la posición en que está. Tú dices que ya la justicia se hizo. Tú dijiste, ya pasó todo. Para mí no fue, mira, aquí está esta carta que está hablando de cierta inestabilidad para con esa persona o en sí para la relación, y no hay fluidez. Pero es que realmente tú también estás diciendo, no fue justo lo que esa persona hizo conmigo. No fue justo después de que yo tanto le quise o tanto le ofrecí, para nada. Le puse todo en bandeja de plata, le di todo y esa persona no lo supo apreciar. Ahora esta persona sabe que en el fondo quizás no hay otra oportunidad para esa persona y se ve muy lánguida, muy triste, te piensa bastante, cabizbaja, así la estoy viendo, todo el tiempo, pensando y analizando, todo el tiempo así, escuchando quizás música o en silencio, pero está así. Ok, vamos a ver entonces cuál será el resumen de estas dos energías. ¿Qué hay? ¿Qué resumen hay acá? ¿Qué tenemos? ¿Qué otra cosa tenemos que añadir acá? Sí, mira, pareciera ser que la relación se vino abajo. La relación se dejó caer. La relación la dejó botar. La dejó que se la llevara el río. Esta relación, sinceramente. Tú hiciste todo lo que estuvo a tu alcance. Y mira que es tu carta, la carta que te representa, palabra cierta, mi querido Leo, pero está invertida. Esta persona quizás tumbó la relación, la botó de jonrón, vamos a decir así, la sacó del estadio. Honestamente, esta relación la mandó por un tubo. Y ahora sabe que quizás no habrá la oportunidad que quiera tener. Porque quizás, sabiendo, Dios sabrá cómo fue que rompió esa relación en la que ahora está pensando que quizás tú no le das otra oportunidad. Y hay una tristeza tan grande que tiene esta persona y te piensa tanto. El corte de carta, el final de la carta, no hay comunicaciones, no le prestas la mayor atención, no se siente que
que no siente que puede haber un perdón de tu parte. Sabe que no habrá quizás otra oportunidad. Es que ni siquiera lo ha intentado. Esta persona hasta el momento no lo ha querido ni siquiera intentar porque sabe y siente, cada quien sabe lo que hizo. Sabe y siente que no le vas a perdonar. Sabrá Dios lo que pasó, porque te digo, aquí hay muchísimas historias de muchísimos de ustedes, pero esta en particular que estoy leyendo, me da la impresión de que esta persona de verdad hizo algo gordo, algo grueso, y ahora de verdad no hay, sabe, está como quien dice, sabe lo que hizo, y ahora te piensa tanto, y esa expresión que tiene en su rostro tan triste, pero es porque sabe que lo que hizo, y sabe que a lo mejor no hay perdón que valga. Corte de carta. La magia en todo su esplendor. Esta persona, a pesar de todo, a pesar de que hizo lo que hizo, a pesar de que quizás no le perdones, a pesar de que siente esa persona o tiene el presentimiento que no hay conexión contigo o no le vas a dar las comunicaciones o la conexión, esta persona está tratando de hacer su propia magia interna, como tratando de aprender o de estudiar lo aprendido para que en una próxima esto no le suceda. Déjame decirte. Ha aprendido la lección, ¿sabes? Déjame decirte dentro de todo. Ha aprendido su lección. Honestamente, lo que pasa es que yo no sé cuánto le va a costar a esa persona el haber cometido esas infracciones y cuánto le va a costar el haber entrado a esa universidad y haber aprendido esa gran lección. Eso es lo que no veo. Vamos a ver qué otra cosa hay para esa persona. Está en la miseria. Leo, ¿qué te puedo decir? Te lo dije ya desde un principio. Esta persona de verdad que tiene una expresión de tristeza, de tal manera que mira la carta. Esta es la carta de la miseria del amor. Mira cómo van estos dos seres por fuera, por la calle, en plena nieve, sin una vestimenta adecuada. Mira cómo se ven de pobres. Eso es lo que siente esa persona, una pobreza en su corazón, porque de verdad sabe lo que hizo y sabe que realmente quizás para ti no hay una reversa. A lo mejor puede ser que en algunos de ustedes ya esa persona se haya manifestado y de verdad tú le hayas dicho, ¿sabes qué? Por aquí no, y la mandaste de retorno. Le diste media vuelta y te me vas. Pudo haber pasado. Y mira, no hay, esta es la carta de corte, no hay decisiones de amor de tu parte. No lo veo. Cuando tú dices no, es no rotundo, pero porque de verdad sí te ha colmado. Porque sí que te digo algo, por más de que tú seas uno de los signos más fuertes del zodíaco, tú tienes tu corazoncito y muchísimas veces tú perdonas y perdonas. Pero llega un momento tal en que ya tú dices, hasta aquí, y se acabó, y fuera, y no ves para atrás. Eso es lo que creo que está pasando. Mira, esta carta es luchas que tú has tenido, discusiones, has ganado batallas, porque has discutido y te has mantenido donde te tienes que mantener para no echar para atrás quizás muchísimas cosas. Y de verdad te has mantenido como todo un rey. Te has mantenido ahí. Y vamos a ver ahora qué otra cosa dice o cuál sería el resumen de estas dos cartas que acabo de soltar. Vamos a ver. Esta persona viene, como quien dice, a pedir perdón. Leo, esta persona viene con un camión, una gandola, un avión lleno, repleto de amor. Viene acompañado de este rey de copas, y el rey de copas es lo máximo, como quien dice, en las pasiones y en los sentimientos, y viene con muchísimo sentimiento. Una expresión total de tristeza que no te lo puedes creer. Esta persona de semblante inclusive ha cambiado mucho, esta persona, honestamente. Te piensa muchísimo, ha cambiado tanto que de verdad sabe que quizás a lo mejor no habrá una oportunidad. Eso es lo que más le mata. Hay noticias rápidas y prontas, ¿sabes? Tienes noticias por allí. Algunas noticias vienen por ahí para ti. Vamos a ver la última tanda de esta lectura y vamos a ver qué otra cosa nos están diciendo. Dios mío, querido de mi vida.
De verdad que cuando se ve que cuando no hay oportunidad, se ve que de verdad tú estás lo que se llama recio. Te has empoderado. Vamos a ver. Mira, si esta persona de verdad siente que el amor de tu vida, de su vida, eres tú. Lo máximo que ha pasado por su vida eres tú. Se da cuenta ahora, después de no sé cuánto tiempo, o después de yo no sé qué fue lo que le pasó, se está dando cuenta ahora que eres la máxima expresión de amor que ha pasado por su vida. Déjame decirte, concluye esa persona y sabe que de todas maneras no quizás tendrá una oportunidad. No es seguro. Para algunas personas pues probablemente sí. Todo depende de cómo haya quedado esta relación. Yo siempre lo digo. Pero sí que te piensa mucho y una tristeza le embarga. Y vamos a ver ahora para ti qué otra cosa hay para luego sacar una carta final de sumatoria de esas dos energías. Ahí está tu jardín del amor. Quizás tú lo que estás esperando realmente es que venga un verdadero amor para ti. Estoy sintiendo y estoy viendo que de todas maneras tú sigues adelante, tú preparas tu terreno porque tú no sabes mañana quién puede venir. No sé si estarás esperando, entre comillas, o muy dentro de ti al fondo, a esa persona. Pero sí sé que tú estás listo o lista para recibir el amor en ese jardín de amor. Y no hay ahorita proposiciones de ningún tipo, por lo que estoy viendo, no hay proposiciones. Y vamos a ver ahora cuál es el final de estas dos cartas. La sumatoria, pues, de estas dos cartas. Mira, estás viendo, ¿no? ¿Viste lo que yo vi? Esta persona regresa. Definitivamente quiere entrar por la puerta principal, pero definitivamente no va a poder ser. Primero va a tener que hablar mucho, mucho, mucho contigo. Palabra cierta, quizás va a tener que bregar muchísimo, quizás va a tener que suplicar mucho, quizás va a tener que, yo no sé qué hacer, pero lo cierto es que esta persona ya ahora sí se ve el intento de venir. No es que esté entristecido, sí está, por supuesto, y te piensa mucho, sí señor, sabe que quizás no hay una nueva oportunidad. Sin embargo, al sentir y al pensar que eres lo máximo que ha pasado por su vida, decide definitivamente darse una vuelta y probar suerte a ver si realmente tú le puedes dar una oportunidad o no. Eso es lo que va a hacer. Ahí te dejo. Quiero ver cuál es la carta final de energía entre todas estas, entre todo lo que acabo de sacar acá. Vamos a ver cuál será esa energía que embarga ahorita a ustedes dos. Ahora, por el momento. Es la carta del ermitaño. Y eso me está diciendo que eso no es ahorita, que eso pasa un tiempo. Y que en caso tal de que esta persona llegara así, rápido, la respuesta tuya o sería bastante lenta. Tendríamos que esperar. No es tan fácil. Tú quieres algo serio en tu vida. Tú quieres algo ya realmente sólido. Ya tú no quieres eso de va y viene y va y viene, no sé qué más. Eso como que ya no te está mareando. Ya tú lo que quieres es de verdad ver hechos y que de verdad se consolide algo. Y por eso te sale el ermitaño. Ahí nos estamos viendo, mi querido y adorado Leo. Hasta una próxima lectura, ¿sabes? Un besito, cuídate mucho y sobre todo, quiérete bastante. ¿Ah? Autoestímate. Bye bye.